Hola, queridos amigos, buen día, buenos días todavía, después de un día, una mañana de imprevistos por acá, pero ya estamos aquí con ustedes. Queridos amigos, un lunes más, los lunes de INADEC, hoy en Puentecito, que sabemos que muchos deben estar desde casita mirándonos, les agradecemos infinitamente y que empiece la interacción con nosotros. Hace 8 días tocamos un tema bastante interesante con nuestra invitada de hoy y prometimos, como dimos un pequeño avance sobre maternidad subrogada, prometimos traer el tema nuevamente. Para darle la continuidad con los catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, está nuevamente con nosotros nuestra querida doctora Paola Vanessa Nava Calvo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Delia, muchas gracias. Bienvenida. Vamos a tocar otra vez un tema bastante interesante. Hace 8 días yo veía a la gente muy contenta interactuando. Muchos no tenían idea sobre de lo que se trataba esta fecundación in vitro y de repente conocer más los temas que realmente importan al país, sí, querida mía. Y hablábamos encaminándonos un poquito sobre maternidad subrogada. A ver, comencemos por ahí. ¿Qué significa o qué es la maternidad subrogada? Pues la maternidad subrogada, ¿no? Existen, bueno, es el alquiler del vientre, ajá, ¿no? Existen dos tipos de maternidad subrogada, que es la maternidad tradicional, ¿no? Y en el caso de la maternidad tradicional es la que el óvulo es de la mamá gestante, ¿no? Y se le insemina espermatozoide de un donante, ¿no? Okay. Esa es la tradicional, ¿no? Okay. Pero ahora, como ya lo tocamos hace 8 días, también está el otro tipo, ¿no? de maternidad subrogada, en el cual precisamente existe lo que es la donación no solo del esperma, sino también del óvulo, ya sea por la pareja, que es la que va a, que es la maternidad subrogada completa, que es en el que tanto el óvulo como el espermatozoide, ¿no? se inseminan a la madre gestante. Entonces, esos son los dos tipos de maternidad subrogada. Okay. Sin embargo, específicamente en México, en Tabasco tiene dos tipologías, ¿no? En el caso de Tabasco, habla de una maternidad subrogada, una maternidad sustituta, ajá, y una maternidad subrogada. Okay. A la sustituta es cuando es el óvulo, ¿no? Igual de la mamá gestante, y en el caso de la maternidad subrogada es cuando está como yo lo comentaba hace un ratito, el óvulo y el esperma son de donantes, ¿no? O sea, ahí es como rentar nada más. Exactamente, ¿no? Bueno, de hecho, hasta se le conoce maternidad subrogada, sabemos que es alquiler, pero también al hablar de alquiler entramos a otro tema, ¿no? Que es precisamente un lucro de por medio, ¿no? Porque siempre que hablamos de alquiler estamos hablando de un lucro, de dinero de por medio. Lo cual, pues en México está prohibido. En teoría, en la ley nos marca que está prohibido. Está prohibido, ¿no? Desafortunadamente ese es un tema, ¿no? Hablando ya de lo que es el lucro, ¿sí? Que se ha discutido a nivel internacional, ya que hay algunos países que tienen contemplado precisamente que solamente va a haber maternidad subrogada altruista, ¿no? Y hay algunos países que ya están permitiendo la maternidad subrogada comercial, ¿no? Los países que lo permiten lo justifican atendiendo precisamente al desgaste, ¿no? físico que tiene la madre gestante. Y si nos damos más allá, pues no solamente es un desgaste físico, es un desgaste emocional y además también es un shock psicológico, claro, ¿no? Que ahí sí no hay ninguna legislación que contemple esa situación, porque al final de cuentas, digo, para las que ya somos madres sabemos ese vínculo que se crea y no es de que tú digas, aprieto el botón y ya no se crea, ¿no? O sea, eso es algo de que lo trae uno por naturaleza. Claro, estamos, ¿no? hablando de que médicamente
todo lo que se desencadena en tu cuerpo, ahí no importa si es tu hijo o no tu hijo, tu óvulo o el embrión tuyo, no, tu cuerpo de todas formas segrega todas estas sustancias y todas estas todo ese desgaste, endorfinas, ¿no? adrenalinas Sí, y claro. demás, y es un desgaste y sí debe ser un shock tremendo. Hemos escuchado a lo largo del tiempo cómo en eventos de naturaleza jurídica se aduce mucho a la depresión postparto, todo esto que obviamente el cuerpo humano influye y ahí no importa que, sí, claro. que te quiten al hijo porque no es tuyo, ¿no? Sí, claro. Esas cuestiones no tienen nada que ver. ¿Por qué no hay tanta legislación al respecto, querida? ¿A qué lo atribuye? Pues yo creo que no solamente estamos en esa situación en México, digo, ya investigando en otros países como el caso de Estados Unidos, también cada estado tiene sus legislaciones. ¿Sí? Entonces me encontré hasta con que hay 4 estados en Estados Unidos que no solamente no lo tienen contemplado, sino lo consideran un delito, ¿no? Como el caso de Luisiana, Washington, Michigan y Nueva York, ¿no? O sea, lo tienen prohibido, ¿no? Te puedes topar también en casos como Australia, ¿no? Ajá. En el que solamente 2 estados lo permiten, ¿no? En el caso de Grecia, sí lo permite, Ucrania también lo permite. Bueno, no, si nos ponemos nosotros a investigar, no son muchos los países, ¿no? que lo permiten. Tan es así que extranjeros, cuando empezó el auge de la maternidad subrogada en Tabasco, muchos extranjeros vinieron a México. Ya se hizo como un paraíso. Sí, claro. Para este tipo de cuestiones, sí, claro, ¿no? Entonces, obviamente, ya ahora uno de los requisitos para poder llevar a cabo la maternidad subrogada en Tabasco es que sean mexicanos, ¿no? ¿O avecindados? ¿O ya no? Porque antes tenían que, de alguna forma, comprobar que vivían en el... No, ciudadanos mexicanos, ¿no? Nada más. Ciudadanos mexicanos. Ahora bien, ya yéndonos a la ley de nacionalidad, pues sabemos que puede uno cambiar de nacionalidad. Bueno, si dentro de toda esta tramitología, ¿no? O su necesidad de tener un hijo, ¿no? Implica que hasta cambien de nacionalidad, ya sería otra situación, pero sí, uno de los requisitos en la ley ahora es que sean de nacionalidad mexicana, ¿no? ¿Cómo se llega a esa situación en Tabasco? ¿Es el único estado en nuestro país que permite esto o que lo permitió en algún momento? Ahora sí que hace 8 días hablaba yo de la legislación de Coahuila, que estaba muy adelantada por cuanto hasta la fecundación in vitro, y de Sinaloa. En el caso de Coahuila, ahí sí no lo tiene contemplado tan a grandes rasgos como en el caso de Sinaloa. Sinaloa también es otro estado, ¿no? Que se permite la maternidad subrogada. La Ciudad de México también ya, pero volvemos a lo mismo de la fecundación in vitro, ¿no? Se deja a un lado muchos bemoles, muchos detalles con los que se han topado, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, y te voy a platicar algunos, ¿no? De hecho, hasta yo los enlisté. Claro. Las edades de los padres, ¿no? Tanto de la madre gestante como de los padres que van a ser legales, ¿no? Porque así es. O sea, los padres legales. Biológicos. Los padres biológicos y no. Legales. Porque nosotros podríamos, yo con mi pareja pudiera yo desear un hijo, ¿no? Pero si en el caso mío no tengo matriz, entonces yo no voy a ser la madre biológica, voy a necesitar también la donación de un óvulo, ¿no? Y el esperma sí de mi esposo, ¿no? Entonces es donde te digo que están... ¿Cuántas vertientes hay? ¿Cuántos tipos? Sí, claro. ¿no? Aquí ya casi es una tipología que se debiera hacer al respecto de maternidad subrogada. Es que son muchísimos detalles, porque ahí te va otra situación. ¿Qué pasa si siendo pareja yo decido ser madre gestante de un hijo de mi hermana? ¿No? Exacto. Bueno, la ley marca la presunción que los hijos nacidos dentro del matrimonio son de los cónyuges, ¿no? Bueno, pero resulta ser que entonces también yo tendría que tener
el consentimiento de mi pareja, ¿no? No solamente es mi consentimiento, sino también de mi pareja para que no haya esa presunción legal de que es su hijo, ¿no? Esas presunciones legales que estamos dejando a un lado, ¿no? Y que de alguna manera esos huecos puede permitir o da pie a que tengamos algunos conflictos, ¿no? De carácter jurídico por no estar establecidos o por estar al margen de la ley, ¿no? O por tener que irnos más allá de un pleito legal, ¿no? Tal es el caso del mismo lucro, ¿no? Eso es ahora sí que esto está al margen de la ley, porque si bien es cierto, en México está prohibido el lucro, lo que vemos es que efectivamente, para los casos que se han presentado, sí ha habido un lucro, ¿no? Es más, hasta estamos dejando a un lado requisitos que, bueno, aquí en el caso de Sinaloa, Sinaloa y Tabasco sí lo contempla, de hasta contratar un seguro de gastos médicos, ¿no? Y yo me iría más allá, un seguro de vida. Exacto. Porque en el caso de Sinaloa, uno de los requisitos que piden para ser madre gestante es que ya tengas un hijo biológico, ¿no? O sea, no puede ser primeriza. No puede ser primeriza, ¿no? Entonces, si ya tienes un hijo biológico, pues imagínate, todo embarazo implica un riesgo, ¿no? Digo, está la preeclampsia, digo, por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero realmente siempre hay una situación de riesgo cualquier embarazo, ¿no? Muchos más que se desencadenan porque no se sabe cómo reacciona el cuerpo cada embarazo, aun cuando ya seas madre gestante. Exactamente. ¿No? Y además, el que tú hayas tenido un hijo tampoco garantiza que no te vaya a pasar absolutamente nada. Así es. Porque, bueno, en el caso personal, ¿no? Yo ya tengo 2 hijas y los 2 embarazos fueron totalmente diferentes, claro. Así como los 2 partos fueron totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso no implica que entonces, ya como ya tuve un embarazo y todo salió bien, el siguiente va a estar igual, ¿no? No. Es que ahí es donde viene la parte humana, que no somos incubadoras, como para que le programes aprietes cuántos botones. Sí, no somos un robot, no somos una máquina. Por eso también importante el tema de la edad, ¿no? En el caso de Tabasco y Sinaloa, que son los estados que van más avanzados en el tema, sí habla que la madre gestante debe tener entre 35 y 45 años, ¿no? Y en el caso de la madre legal, que no pase de los 40. ¿No? Y aquí estamos recordando, vimos por ahí algunos reportajes al respecto que hicieron diferentes televisoras y veíamos unas chicas muy chicas, alquilando el vientre. Sí, madres gestantes. Madres gestantes. Aquí hay, en esa, lo que faltaba, lo que te decía, que lo que falta en cuestión de legislación, ¿no? Uh-huh. Porque si de por sí hay normas que ya jurídicamente están supuestamente bien puestas uh-huh. y de todas formas se le encuentran vericuetos legales para no violarlas, sino darles la vueltita. Entonces, cuando no hay suficiente tema al respecto y no se ha legislado, pues esto que estaba... Esos vacíos legales, lo que provoca, al final de cuentas, es que no se lleve a cabo, sino que se lleve a cabo al margen de la ley, ¿no? Porque al final de cuentas, yo conozco personas que han llevado a cabo la maternidad subrogada, ¿no? Y lo han llevado al margen de la ley, ¿no? Desafortunadamente, como ahora que está tan polémico otra vez, porque Ajá. siempre que el tema del aborto, como que de repente son olas que está de moda, ¿no? Ahorita sí, claro. es otra vez, ¿no? Un tema que está en su auge. Podemos ver que en el caso del aborto, ¿no? No es que no se lleve a cabo, o sea, el que tú lo prohíbas, eso no quiere decir que entonces ya no se va a llevar a cabo, ¿no? Sí, se va a llevar a cabo, pero al margen de la ley, poniendo en riesgo la salud, no solamente también de la madre, ¿no? Claro. Porque eso es algo que no solamente pasa aquí en México, sino pasa en muchos países del mundo, que no contemplan lo que yo te decía, bueno, hasta el tema del lucro, perdón que me regrese, que sí es bien importante porque causa gastos. O sea, nosotros, las que hemos sido mamás, pues ya sabemos
que las consultas médicas, que las pruebas, ¿no? Que las vitaminas, que los estudios, ¿no? Que si es de alto riesgo porque no sabes cómo. Que si es de alto riesgo, ¿no? Bueno, hay veces que el alto riesgo no solamente implica medicamentos y doctor, implica también hospitalización, ¿no? Y aquí viene otra cuestión, y no es regresarse, porque yo creo que había que dejar bien en claro este punto. Si te están exigiendo que biológicamente ya hayas tenido un hijo para poder prestar tu vientre para una situación como esta, entonces, ¿quién va a mantener a ese hijo que ya tienes? Porque la mayoría de quienes alquilan el vientre, pues son madres solteras o son mujeres que están solas. Digo, si estás casada, no creo que tu marido tan fácil te permita, porque es una decisión de pareja. Sí, claro. Que alquiles el vientre para un sí, producto claro. ajeno. Entonces sería cuestión de analizar y ver, porque hay muchos recovecos muy complicados en esa parte. Por eso es que algunas legislaciones sí contemplan que tengas el consentimiento de tu esposo, si es que existe, ¿no? Que ahí también vamos a otro tema. ¿Quiénes pueden solicitar la subrogación del vientre? Uno de los requisitos en la mayoría de las legislaciones es que sean matrimonios. Y hablan de matrimonios heterosexuales. Exacto. O sea, hacen la aclaración que ese es otro tema, ¿no? Que hablan de matrimonios heterosexuales y que hablan de madres solteras, ajá, ¿no? Que puedan también subrogar el vientre, pero no hablan en ninguna legislación, y eso lo leí en una crítica de un artículo que decía que, y entonces si eres padre soltero no puedes. ¿No? Por supuesto. Y a mí, ¿sabes quién se me vino a la cabeza? Ricky Martin. Pero dices, ¿no se puede? Sí se puede. Claro, con dinero, dicen vulgarmente, acá con dinero baila el perro. Sí, y en la mayoría de las legislaciones. Y bueno, eso lo sabemos porque es una figura pública. Sí, claro. Pero ¿cuántos no? Pero volvemos a lo mismo. El hecho de que no lo contemple la ley no quiere decir que no se lleve a cabo, ¿no? Hay un caso de un artista, un actor de Televisa que trae un caso parecido, que tienen adoptada o tienen una niña, que es otra cuestión. Pero estamos hablando de un matrimonio homosexual que también se ha enfrentado a cuestiones jurídicas muy importantes, aun cuando estamos hablando de adopción o de otra cuestión. Y es que ya no son jurídicas, ahí ya más bien son morales, ¿no? Que hay mucha gente que, bueno, ahorita como lo hemos visto con el tema del aborto, entra la religión, entra la política, entra la moral y entran una serie de situaciones. La bioética, ¿no? La bioética, que en el caso de, por ejemplo, un tema que tenga que ver también con el vientre subrogado y que sí es un vacío legal en la legislación mexicana es, ¿qué pasa si el producto, yo le hago un estudio y resulta que viene con síndrome de Down? Exacto, esa parte. O que viene con una malformación genética. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, a final de cuentas, es una situación, ¿no? Que volvemos a lo mismo, al no estar contemplada en una legislación, lo que puede traer es, pues, que se lleve a cabo, ¿no? Lo que estamos diciendo, el aborto, ¿no? O la interrupción del embarazo, mejor dicho, porque pues la interrupción del embarazo pues es legal, dentro de las primeras 12 semanas, ¿no? Bueno, ya cuando se interrumpe el embarazo, si la madre gestante se niega, ¿no? ¿A interrumpirlo? A interrumpirlo. ¿Jurídicamente puede hacerlo? Pues sí. Pues sí, porque, por ejemplo, en Tabasco, uno de los requisitos para que sea madre legal, en el caso de cuando fíjate, porque dependiendo del tipo de madre gestante que seas, tienes derecho. Si eres una madre gestante en la que es tu óvulo, ¿no? Porque acuérdate que están las dos opciones. Como el caso de Ricky Martin. Exacto. Si es tu óvulo. Que se supone que la madre gestante era la madre biológica, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el caso de, igual, si en el caso que es tu óvulo, como madre gestante, una vez que nazca el producto, tendrás que renunciar a tu maternidad. O sea, implica que te da esa opción, a que no renuncies. O sea, siempre y cuando vas a ser la madre legal
porque es tu información genética. Por eso te da esos derechos. Entonces, aquí estamos hablando de, regresamos otra vez a la tipología. ¿Cómo se tendría que legislar al respecto de cada renglón, poner cada uno de los casos? Porque estamos viendo demasiadas individualidades y pareciera que todo lo demás, todos generalizan. Lo dejas muy abierto, ¿no? Lo dejas muy abierto y te topas entonces con una legislación que no lo tiene y que tiene tantas, y la situación, ¿no? Tiene tantos bemoles que la dejas muy corta y entonces ¿en qué posición pones a los jueces? Exactamente, ¿no? En el que pues hablábamos hace 8 días también de el caso de la filiación, ¿no? El caso de la filiación, hay una contradicción de tesis, ¿no? Que habla efectivamente de la filiación, en el cual pues ya resolvió la Corte que no va a haber filiación cuando hay donación de gametos, ¿no? Pero hasta la tesis se quedó corta, porque gametos estamos hablando de espermas y de óvulos. Exacto. ¿Y qué pasa con la donación de embriones o cigotos? Eso ya es otra cuestión. Pues sí, porque es que al no utilizar hasta los términos médicos adecuados, ¿no? Te topas con esas situaciones, ¿no? Que al ver esos vacíos legales y llega a la Corte con estos criterios y también se queda corto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dice la Corte, como en las demás legislaciones no está contemplada qué pasa, ¿no? Con esa donación de gametos, ¿no? ¿Qué pasa con esa donación de gametos? La Corte sale con este criterio, entiendes que son los gametos, pero dejamos fuera cigotos, embriones, ¿no? Entonces, es un vacío legal. Es un vacío y yo les comentaba hice una columna al respecto y la pregunta, porque le hacía esa misma pregunta al doctor especialista en derecho médico y sobre esta cuestión y lo que te comentaba a ti hace 8 días. ¿Y quién pelea por estos humanos que ya, partiendo de la premisa de que desde el momento de la fecundación ya son humanos para algunos grupos, y yo no veo a nadie luchando y peleando contra estas fábricas de humanos, porque eso es lo que son, digo, pongámoslos en términos coloquiales, son fábricas de humanos, y entonces los que me sirvan, los que yo seleccione, entonces sí te los implanto y ya se hacen humanos. Y los otros que quedaron ahí, los puedo desechar, los puedo tirar, les puedo donar, los puedo inseminar. A quien yo quiera. Implantar, sí, el porque tema. Ahí entra la bioética, pero ¿quién de hecho, regula toda realmente, como lo comentaba hace 8 días, la única legislación que habla de esa protección a los cigotos, a los embriones, tanto fuera como dentro del útero, es Sinaloa. Pero sí es muy claro, muy claro, muy específico, ¿no? Protegiendo al producto en este caso. Exactamente. Pero si yo lo hago en Coahuila o lo hago en Tabasco, no tiene la misma protección. Pues no. Y si lo hago extrajudicialmente cualquier otro estado, pues menos, ¿no? Y nos topamos con esa situación, te digo, no solamente en México, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en el que es por estados, ¿no? Que tienen regularizada, ¿no? La situación de la maternidad subrogada, cuando desde mi humilde punto de vista, ¿no? Por tratarse de un tema tan trascendente, ¿no? Y que está protegiendo la vida humana, la especie pues sí, tal, ¿no? sí debiera de contemplarse a nivel nacional, ¿no? Y con pues un estudio minucioso, ¿no? De todos esos bemoles que vemos que muy pocas legislaciones lo contemplan, algunas de plano no lo contemplan, como en el caso de, en ninguna legislación de las que yo he visto, tanto a nivel nacional como internacional, ninguna habla del tratamiento psicológico, ¿no? El posparto. O el acompañamiento psicológico. O el acompañamiento psicológico durante el parto, ¿no? Porque al final del día es nuestra naturaleza, ¿no? Quien hemos sido madres, obviamente recuerdas la primera vez que sentiste moverse a tu hijo en el vientre. O sea, son cosas que no se olvidan.
Entonces, yo quiero pensar que a partir de ese momento, quien se asume o quien se alquila para ser una incubadora humana, perdónenme las expresiones, queridos, pero deben ser así directas. ¿En qué empieza a pensar a partir de que se da cuenta que realmente ya tiene una vida dentro? ¿Cómo debe de cambiar su forma de verse o de asumirse? Que ahí son otras cuestiones que sí debiera haber un acompañamiento psicológico. Es que simplemente el vínculo afectivo. O sea, no hay un botón, ¿no? Yo así como lo dije en el principio, no hay un botón en el que digas, aprietas aquí y ya no va a haber vínculo afectivo, no te preocupes. No, o sea, para las que hemos sido madres, ¿no? Sabemos, como tú bien lo comentas, desde el momento que sientes a tu bebé, ¿no? La conexión que existe afectiva. O sea, no hay manera que te digan, aunque tú sepas que tanto el óvulo como el esperma no son información genética que tú aportaste, definitivamente debe de haber un acompañamiento en el embarazo. Si no es, fíjate que yo me iría todavía hasta más allá, a un tratamiento psicológico previo, ¿no? Tal como lo hacen con las personas que tienen cáncer, ¿no? Que la tanatología debería entrar, tomando en cuenta que la tanatología no va nada más para las personas que mueren, queridos amigos. Sí, cuando les van a quitar las mamas, ¿no? Entonces hay un acompañamiento psicológico previo, ¿no? Y luego ya después de... En el momento, ¿no? Y después de. Entonces sí sería esa situación para ver hasta en un momento dado si estás apta psicológicamente para llevarlo a cabo. No solamente físicamente, sino también tu psique. O sea, cómo estás como para que al rato no tengas un tema pues más complejo, ¿no? Porque si en Tabasco dicen que si tú aportaste el óvulo, pues una vez que tengas al producto vas a decidir, ¿no? Si renuncias o no a la maternidad, pues yo no veo como sin un acompañamiento psicológico no se lleva a cabo esa renuncia, ese desprendimiento, ¿no? ¿Ha habido casos donde la madre al final ya no quiera separarse del hijo? Sí, claro. Ahí jurídicamente, ¿qué procede? Porque me imagino que empiezan unos pleitos legales tremendos. En la legislación, ¿no? O sea, lo comentábamos la clase pasada, que lo que no tenemos en la legislación, pues hay que ver qué tipo de contratos estás firmando, ¿no? Para llevar a cabo. Pero si la ley dice que debe de existir una renuncia, así yo tenga un contrato privado, pues sí te meterías en una situación legal, ¿no? Porque tú no puedes contradecir lo que dice la ley en un contrato privado, ¿no? Porque entonces sería una cláusula, ¿no? Que no podrías hacer efectiva toda vez que se encuentra al margen de la ley, ¿no? O sea, lo que me entiendo es que yo voy a donar mi óvulo junto con mi pareja para que sea la madre, o en ese caso yo voy a ser la madre, el vientre de alquiler con mis óvulos. Me obligan o me piden firmar ante un notario un contrato donde yo renuncio. Pero entonces no, pero la renuncia ahí en la legislación de Tabasco dice que una vez que nace el producto tendrá que renunciar a la maternidad. Okay. Porque cuando nosotros tenemos un hijo, cuando damos a luz en los hospitales, ya ves que nos dan nuestro certificado de alumbramiento, sí. ¿no? Con ese certificado de alumbramiento nosotros vamos a registrar a nuestros hijos, claro, ¿no? Pero en este tipo de vientres subrogados, ¿no? Nos topamos con la situación de, bueno, pues es que al certificado de alumbramiento se lo van a dar a la mamá gestante, ¿no? Como yo llego al registro civil y digo, bueno, pues aquí está la renuncia, porque ese es el documento que existe o que solicita, ¿no? La legislación de Tabasco, debe haber una renuncia expresa a la maternidad y para que quede a mi nombre, ¿no? Para que sea yo la madre legal, ¿no? Bueno, pues como existe ese documento, pues tendrías que llevarlo así al registro civil para que seas legalmente la mamá.
Si no existe esa renuncia, la madre gestante será la madre legal, ¿no? Entonces, como es un requisito que pide la ley, pues habría que cumplirse, ¿no? Digo. Y entonces, a lo que yo iba es que si la pareja en un momento de querer asegurar este bebé o este contrato, hacen un contrato extra ante un notario pidiendo, ¿no tendría validez este contrato? Pues previo? No, porque está al margen de la ley, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Es como la renuncia de alimentos, no existe, ¿no? Entonces, si no existe la renuncia de alimentos, entonces, por mucho que nosotros llegamos a un acuerdo, ¿no? Ajá. Cuando te divorcias de que no quiero alimentos para los menores, ¿no? Porque para el caso de los cónyuges, pues entre ellos sí. Uno cuando tiene trabajo, pues renuncias a alimentos toda vez que yo tengo manera de mantenerme. En el caso de los menores, yo no puedo decir que los menores renuncian a los alimentos. Y en este caso, cuando es maternidad subrogada, ¿en dónde queda el interés superior del menor, del niño? Pues, ¿ahí está contemplado? Pues sí. Sí, desde el momento que dice que los menores tienen derecho a saber quiénes son sus padres biológicos, ¿no? Sin que eso implique una filiación, ¿no? Pero dice, sin que eso implique una filiación, ¿no? Siempre y cuando, pues, también tengas manera de acreditar lo que comentábamos la clase pasada, ahora yo estoy ya como maestra, sí, ¿no? Yo sí estoy como en clase porque yo sí tomo apuntes, de verdad, para mí sí es clase. Ya soy yo como con mis alumnos, ¿no? Como lo comentábamos la clase pasada. Es que es ¿no? lunes de catedráticos. Lunes de catedráticos, soy catedrática. Es clase, queridos amigos, es clase. Como lo comentábamos hace 8 días, cuando se trata de esa donación de gametos, ¿no? Ya sea espermas o óvulos, pues tenerlos documentados, porque cada una de las legislaciones de los estados no está contemplada. Entonces, como no está contemplada, se corre el riesgo de que el producto pueda pedir una filiación, y lo que implica el solicitar la filiación, pues es, pues obviamente, pues el reconocimiento de paternidad, de maternidad y alimentos. Por eso es tan importante. Aunque ya existe el criterio de la Corte, por medio de esta contradicción de tesis que mencioné, en el cual habla específicamente de que no existe filiación en caso de donación de gametos, ¿cómo acredito que fue una donación? Si también yo lo llevo al margen de la ley, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un caso cercano en el que son una pareja de mujeres, ¿no?, que deseaban ser madres, ¿no? Y hubo la donación por parte del hermano de uno de ellas, o sea, de la mamá biológica, ¿no? Se le inseminó espermatozoides del hermano de su pareja, ¿no? Y con eso, pues ella ya sí, porque si no sentía el tema de que ya había esa, pues ese vínculo no solamente afectivo, sino genético, ¿no? Bueno. Nos gusta mucho jugar a ser Dios de los humanos. Y complicarnos la existencia. Sí, claro. Pero también ves, por otro lado, bueno, pues ella es su decisión, ¿no? Es su decisión ser madres, y se les hizo fácil esa situación. Mientras que estuvieron juntas, todo perfecto, ¿verdad? El tema es cuando se divorcian, ¿no? Sí, porque ellas no viven aquí en la Ciudad de México, viven en el interior de la República. Vinieron a casarse aquí a la Ciudad de México. Con esta facilidad que se da acá en cuanto hubo esa posibilidad, pues así lo hicieron muchas parejas, lo mismo que pasó con los divorcios incausados. Una vez que hubo en la Ciudad de México, muchas personas vinieron a divorciarse aquí por la posibilidad de hacerlo de manera más rápida, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Entonces, igual, cuando hubo esa posibilidad, vinieron, se casaron. Se hizo la inseminación del semen del hermano de una de ellas hacia la madre biológica, y una vez que se divorcian, el tema es que quien le puede pedir alimentos o reconocimiento de maternidad, de paternidad, es al hermano, ¿no? Porque no está documentado, ¿no? Aunque tengas tú, al final del día, pues son 2 mamás, pues sí, pero los espermas salieron de algún lado, ¿no? Y los espermas y lo que habíamos comentado hace 8 días. que habíamos comentado. Entonces,
salieron de algún lado y ahora el tema es que ella está en posibilidades de reclamarle. Demandar y reclamar al donador. Demandar el reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. Y ahí nos regresamos hace 8 días, lo que nos comentaba, que en el momento de hacer una donación debe quedar por escrito que es una donación precisamente para evitar una causal como esta. La afiliación. Porque aunque no lo tenemos contempladas en la mayoría de las legislaciones de México, la realidad es que, bueno, ya tenemos un criterio que es una contradicción de tesis, perfecto, ya es obligatorio, pero volvemos a lo mismo, habla de gametos, no habla de embriones, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una donación de gametos. ¿Y dónde está tu papel con el que lo acreditas? Que fue una donación, que no fue un buena onda, ¿no? De exacto, mi amiga, de mi amigo. O que fuiste a un banco. De mi hermano. Todo tiene que estar documentado, porque si no está documentado, ahorita después de esta situación, ¿no? En el que, pues, como ya sabemos, ¿no? Cada vez que nos divorciamos, ¿no? Pues vemos luego la manera de molestar al prójimo, ¿no? Sí, bueno, o la prójima. Díganmelo a mí, voy a decir. Vemos la manera de molestar al prójimo y pues bueno, desafortunadamente pues esa es una oportunidad para molestarlo. Para molestar. Sí, claro. En aquel entendido de que nos encanta pasar los rencores, ¿no? Sí, claro. Y estas venganzas sin tomar en cuenta que quienes sufren las consecuencias son quienes menos deberían padecerlas. Y está la otra situación, querida mía, cuando son padres homosexuales, ahí, porque también se da mucho y a veces quienes se dedican a las leyes, queridos amigos, están más enterados de algunos casos porque mediáticamente esto no se maneja. Mediáticamente podemos ver casos como el que mencionamos de artistas famosos, pero estadísticas hay al respecto de cuántos hay, ¿por qué en Tabasco se da el auge y después como que, a ver, vamos a legislar, vamos a reacomodar esto porque se estaba convirtiendo en un desgarriate tremendo? De hecho, déjame decirte que hay agencias de subrogación de vientre, ¿no? Y son agencias a nivel internacional. Pues por eso les decía, fábricas de humanos y aparte acá y le estaban dando mucha publicidad a Tabasco, ¿no? Obviamente, pues al ver que era una situación, ¿no? Que se estaba llevando, pues de manera lucrativa, porque insisto, sí, uno de los requisitos es que es altruista. Se dieron cuenta en todos los vacíos legales que existían, claro, ¿no? Y había esta publicidad en España, ¿no? De que vete a México, a Tabasco, ¿no? Porque ahí sí puedes subrogar alquilar un vientre, ¿no? Obviamente cuando se dieron cuenta que esta situación estaba llevándose a cabo al margen de la ley, porque ya estaban lucrando, porque no había lo que tú comentabas también y platicábamos hace un momento, la edad mínima, ¿no? para la madre gestante, y evitar que pues mujeres de 18 años, por ejemplo, ¿no? Alquilaran su vientre, ¿no? Ya piden por eso la edad de 25 a 35 años para las madres gestantes, ¿no? Entonces, pues sí es importante, ¿no? Poner esos límites de las edades, ¿no? Para evitar, ¿no? Que pues se haga esto de manera comercial, pero ¿cómo ponerle un ejemplo? No sé cómo decirlo. Que estas mujeres se dediquen a eso, ¿no? Porque está la otra que vivan de gestar, ¿no? Pero realmente es lo que estaba ocurriendo, porque hasta donde también no había legislación al respecto de cuánto tiempo tiene que ocurrir entre un alquiler de tu vientre, cuánto tiene que pasar para que puedas volver a ejercer otra vez. En el caso de Tabasco sí contempla que debe de haber pasado un año de tu último embarazo, ¿no? Que sí habla de... Pero entonces estamos hablando que perfectamente puedes tener alquilar un año, así como que descansas un año y volver a hacer lo mismo, porque yo veía un reportaje precisamente hace mucho tiempo sobre alguien que ya llevaba 3 o 4 alquileres de su vientre y dices, o sea, ¿de verdad?
Eso ya es un lucro, lo que hablábamos de que supuestamente en el supuesto no estaba No, y permitido. fíjate, el fin de semana platicaba yo con una prima que tiene una amiga que efectivamente ha llevado a cabo el alquiler de su vientre, no una vez, sino varias veces, y dices, no, bueno, bueno, cuando me dice que le pagaban 30,000 pesos, yo me quedé, wow. Pues cuando ves el alquiler de vientres en Europa, que es en euros, dices, bueno, pues está muy barato, ¿no? Pero, o sea, no, como madre, yo de verdad, yo por 30,000 pesos no alquilé. Sí, y fíjate, sí, pero se está llevando a cabo de manera lucrativa al margen de la ley, ¿no? Entonces, estamos diciendo que no es lucrativa, que es altruista, cuando en la realidad estamos viendo que no es así. Y además ¿no? está haciendo un abuso total, Sí, porque claro. honestamente, díganme, queridos amigos, ya aquí metiéndonos en otras cuestiones, el rentar una incubadora para mantener un bebé, ¿cuánto cuesta al día? Cuando nacen los niños prematuros, mantenerlos en la incubadora en un hospital, ¿cuánto te cuesta? Aquí estamos hablando de alguien que durante 9 meses va a hacer la misma función y más, ¿no? Porque se está alimentando de su cuerpo este producto. Aquí traigo yo los datos en euros, ¿no? De lo que cobran en otros países. Ahorita se los voy a compartir para que nos demos una idea. Te ayudo, ¿no? te ayudo. Aquí, mira, por ejemplo. Mira, por ejemplo, ¿no? Habla en Estados Unidos, habla de 110,000 a 160,000 euros. En euros, en Estados que Unidos, todavía es mucho más que los dólares, queridos amigos. En Grecia habla de 75,000 a 85,000. En Canadá de 100,000 a 110,000. Y a mí este dato de Canadá me llama la atención porque Canadá es uno de los países donde habla específicamente de que no es lucrativo. O sea, es uno de los países que sí contempla la maternidad subrogada, pero sin embargo, de lucro. Sin fines de lucro. En apariencia. ¿no? En apariencia, porque si bien es cierto, no hay una cantidad que puedas cobrar por ese alquiler, pues sí hay una cantidad que cobras por los gastos, que es donde le das la vuelta. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Le das la vuelta, porque al ver esa cantidad en Canadá, dices, no, bueno, pero ¿qué no se supone que es uno de los países donde sí contempla la subrogación del vientre, pero de manera altruista? Pero entonces aquí pudiéramos ver, es de manera altruista, pero si lo estás manejando de esta manera humanitaria, pues se le van a dar los mejores hospitales y el mejor trato a esta madre gestante que te va a dar un producto. Si lo viéramos por ese lado, tal vez estaría... Y lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? El seguro, ¿no? En algunas legislaciones se habla del seguro de gastos médicos. En ninguna vi que hubiera un seguro de vida, lo cual para mí sería importante. Y más si estás poniendo como requisito que sea madre, que ella haya sido madre, ¿no? Porque si pones en riesgo, ¿no? Exacto. Cualquier embarazo. Y dejas huérfano. Claro, a tu otro hijo o hijos, dependiendo cuántos tengas. De cuántos tengas, ¿no? Porque si bien te dicen que por lo menos tengas uno, la realidad es que seguramente si tienes más, eso no hay una prohibición, ¿no? Puedes tener más. Lo que también hablaba yo de otro de los requisitos que contempla las legislaciones que sí, Sinaloa y Tabasco que tenemos aquí en México, que tiene contemplada la subrogación del vientre, habla de esa demostración de infertilidad, ¿no? Por parte de la madre que desea ser madre legal, ¿no? No solamente por vanidad, porque muchas, o sea, ¿cómo me voy a echar a perder mi cuerpazo? A eso voy, ¿no? A eso voy porque eso es bien delicado. Sí, ¿no? Y sin embargo... Eso es bien delicado. Y eso porque, ¿sabes? Me ocurrió lo que tú comentas. Sí. Por lo que dijiste de Maribel Guardia hace 8 días, ¿no? Sí. Que tenía guardados sus óvulos. Eso lo declaró en alguna entrevista. Exactamente, ¿no? Entonces, seguramente, digo, en el caso de ella, bueno, si su matriz, ¿no? Ya no obviamente por la edad ya no puede ser mamá,
Pero y si más bien yo tengo un cuerpo escultural, como en el caso de ella, ¿no? O de muchas otras. O de muchas otras, que al rato se vuelva sin tener, ¿no? Ese requisito, pues yo, para no estropearme mi cuerpecito, ¿no? Lo que voy a hacer es alquilar un vientre. Claro, ¿no? Y ya va a llevar toda mi carga genética porque van mis óvulos. Van mis óvulos. Porque, pues digo, esta manipulación que los humanos solemos hacer, siempre buscando alguna ventaja o conveniencia, sí, claro. Se ha dado muchísimo. Yo creo que escarbándole ahí en los casos y demás, debe de haber mucha información. No, y además de que, de hecho, ya estudiando el tema, te puedes ir a la historia, te puedes ir hablan que en Mesopotamia ya existía el vientre subrogado, nada más que la inseminación era directa. Claro. ¿No? Bueno, pero digo, ahí tenemos casos que sacan en películas y series de televisión. Pues sí, porque resulta que yo quiero mi primogénito y pues mi esposa nada más no tiene hijos. Exacto. ¿No? Sí, y no eres rey para volver a casarte, ¿verdad? Y poder tener, pero sí se buscaba la manera, obviamente, de conseguir ese primogénito, ¿no? No importando las formas. Exactamente, ¿no? O sea, realmente es algo que, como la otra vez hablaba, ¿no? De la homosexualidad, que bueno, es que es algo que es de ahora. No. O sea, igual la subrogación del vientre, ¿no? Es como las nodrizas, lo decíamos. Las nodrizas, entre claro. Unas entre que no podían amamantar porque no tenían, entre que no querían echar a perder su cuerpo precisamente, entonces es más fácil que alguien más alimente porque sí, para eso se contrata, ¿no? Sí, claro. En este entendido de que pareciera que los seres humanos somos de primera, segunda y tercera, muchos de los que están para servir a otros. Digo, no es que lo pensemos así, sino que la historia nos ha dicho que así nos han ido contemplando, ¿no? Sí, entonces, claro. Esta subrogación de vientre muchas veces pareciera eso. Bueno, yo no quiero, pero tengo el suficiente dinero, porque eso cuesta, como para alquilar quien tenga a mi hijo por mí. Y además de que tú comentabas hace un momento, y no hay estadísticas, si se lleva al margen de la ley, pues es muy difícil. Es complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Seguramente ya debe de haber casos como los que estamos comentando, ¿no? Que para no estropear mi cuerpo, yo lo que hago es subrogar un vientre. Seguramente, o sea, seguramente, ¿no? Lo hemos visto en las series de televisión, donde la chica de servicio, y muchas más que digo que no están tan fuera de la realidad. Sí, claro. No están tan fuera de la realidad. Queridos amigos, un tema por demás apasionante por aquí. Tenemos Alma Canseco, queridísima doctora Alma Canseco, está viendo el programa, le parece muy interesante. Saludos, doctora Alma. A Marisela González García, saludos, muy buena ponente, maestra Paola, un tema bueno y controversial, dice Marisela González García. Y Ana Laura Sánchez Montiel, maestra querida, por aquí también nos está mirando. Pues qué bueno que les interese. Como mujeres yo creo que debemos interesarnos sobre lo que está sucediendo. De repente vemos en estos días que hemos visto con este trapo verde y trapo no sé qué, trapo, estos pleitos que traen, y de repente pareciera que la agenda se dicta hacia un solo lado. Y hay temas tan controversiales o más que el aborto, tan difíciles como este que estamos tocando, como la fecundación in vitro, y lo que decíamos, estos embriones que ya quedan fecundados, ¿a dónde se van? Son seres humanos que que yo les decía, partiendo de la premisa que pelean los antiaborto, pues entonces nadie ha alzado la voz por estos otros. Sí, claro. Y yo les decía, a lo mejor porque muchas de las clínicas, estos impresionantes, pues muchos son le digo que a veces tienen tanta moral que hasta parece que fuera doble, ¿no? Así funciona. ¿Qué tantos intereses pueden estar tocados en todos lados? Porque todo esto es de dinero, querida mía, ¿no? Pues, como lo comentaba hace un momento, cuando entran ya criterios religiosos, ¿no? Éticos y políticos, ¿no? Ya dejamos a un lado la necesidad real, ¿no? Porque también lo que comentaba también en su momento de las parejas homosexuales, ¿no? Que en la mayoría de las legislaciones a nivel internacional donde hay vientre subrogado no pueden ser
padres. ¿En teoría? En teoría. En teoría. Pero los hay, ¿no? Entonces, realmente no se está atendiendo una necesidad. Desafortunadamente, el tema del aborto, yo me acuerdo cuando se discutió en su momento y le llegaron a llamar la ley Robles, ¿no? Cómo se llevó a cabo por medio de la figura del amicus curiae, que aunque en México no existe, en el que se pidieron opiniones de asociaciones de mujeres católicas. Bueno, fue un tema que se discutió en muchos foros, ¿no? De hecho, es una discusión en la teoría de la ficción, si es o no parte de la madre, ¿no? El producto. Es un tema todavía que sigue causando polémica a nivel internacional, ¿no? Y que no vamos a encontrar el hilo negro ahorita, ¿no? Sí. Sin embargo, siempre que salen este tipo de temas, vemos el protagonismo de algunos personajes, ¿no? Muchos de esos personajes con pleno desconocimiento del tema, ¿no? Porque si nos damos entonces a las estadísticas, podemos decir, no, pero los abortos que se llevan de manera clandestina, no, pero sí podemos ver las estadísticas de muertes por aborto, ¿no? Y es alarmante. Después de un legrado, eso es alarmante. Ver, por supuesto. Y no solamente luego legrados que abortos que te pueden llevar a la muerte o que te pueden dejar estéril, ¿no? Y también de eso sí hay estadísticas. Y de eso sí hay estadísticas, porque por mucho que todo esto se lleve al margen de la ley, la realidad es que es un tema que se tiene que atender y por eso es que está contemplada la interrupción del embarazo, ¿no? Porque también eso como abogados, pues tenemos que tener esa diferencia. Una cosa es el aborto y otra cosa es la interrupción legal del embarazo. De acuerdo, ¿no?, a los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también, ¿no?, en cada entidad federativa, ¿no?, lo contemple, ¿no? Por eso decíamos hace 8 días, la importancia de quienes legislan. Y que si no tienes la preparación adecuada, hablando jurídicamente, el conocimiento jurídico para poder cambiar o adecuar estas leyes de acuerdo a los tiempos que evolucionan, pues entonces allegarte de un equipo de profesionales, no solamente en materia jurídica, estamos hablando también de bioética, ¿no? Hablando de inseminación artificial, hablando de la fecundación in vitro, hablando de maternidad subrogada, creo que debe haber un comité de bioética junto con un comité que jurídicamente dé todo este respaldo que se necesita en cada legislación. Es que se debe estudiar la figura. En el caso del vientre subrogado, digo, en ninguna legislación, ni las que vi a nivel internacional, insisto, habla del tratamiento psicológico, ¿no? Y lo podemos comentar con cualquier psicólogo o psicoanalista que nos diga si no pasa nada, ¿no? Y te apuesto que todos nos van a decir sí pasa. Y sí pasa y se tiene que atender. Sí pasa y mucho. Sí pasa y se tiene que atender. Y vuelvo, ¿no?, ahí voy otra vez a reiterar, hay casos a nivel internacional, hablando aquí de derecho comparado, donde cuántos casos jurídicamente se han ido abajo, denuncias y demás, porque esta depresión posparto tiene que ver en incidentes o accidentes o intentos de homicidio, muertes y demás, y cómo un jurado o un juez determina que hormonalmente una mujer, se ha comprobado científicamente lo que cambia su cuerpo, lo que incide en ella, claro. Entonces, si para una cosa pesa, pues debiera pesar para todas, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, la naturaleza es la naturaleza y nosotros tenemos dentro de nuestra naturaleza está la protección, está la maternidad, está la afectividad, porque nosotras somos emocionales, somos hormonales, ¿no? Entonces, toda esa situación científica, porque está científicamente comprobado todos estos desequilibrios que podemos tener de manera hormonal, ¿no? También emocional, bueno, todo eso, ¿cómo lo estamos cubriendo?
¿Cómo lo estamos cubriendo, no? Porque al final del día, yo pienso con un tratamiento psicológico pudiera ser uno de los aspectos, uno de los aspectos hasta cubrir dentro de los gastos derivados, ¿no? Del embarazo y del parto. Y cubiertos, ¿no?, hasta cierto punto. Y cubiertos, obviamente, hasta cierto punto, ¿no? Porque en un momento dado, el ejemplo que poníamos de la mamá de Tabasco, que tiene que renunciar, que la mamá gestante tiene que renunciar a la maternidad porque por haber ella dado su material genético, ¿no? Su gameto, su óvulo, ¿no? Cómo lo impacta, ¿no?, psicológicamente. Y si no hay ese acompañamiento, seguramente no va a renunciar a la maternidad. ¿No? Y como también aquí viene otra cuestión, querida mía, la polarización que se hace del tema, porque casi siempre metemos las cuestiones religiosas o los dogmas, y entonces aquí todavía se polariza y se radicaliza todavía más. Que ya en cuestiones jurídicas eso lo dejan un poco o mucho de lado, pero aún así la sociedad como tal, pues sí se va acomodando en el escalón que le conviene de acuerdo a la visión que traen, ¿no? O a la formación de vida que traen. Sí, claro, y además, por eso ha sido tan polémico también el tema de las parejas homoparentales, ¿no? Porque ellos no tienen derecho, ¿no? Dicen unos, ¿no? Ellos ¿cómo? ¿No? Ellos van a violar a sus hijos con pleno desconocimiento, ¿no? Si nosotros nos vamos ese ya sería otro tema, ¿no? Sí, pero claro. si nos vamos a números fuertes, ¿no? A números estadísticos, pues resulta que padres heterosexuales tienen más incidencia en violaciones a sus hijos que los homosexuales. Estamos hablando que en una estadística que hace poquito, y luego les paso el número correcto, sobre la violación de padres biológicos sobre sus hijos, es verdaderamente alarmante, pero eso nos va a dar para hablar sobre otro tema precisamente al respecto de eso. Yo creo que falta mucho. ¿Qué necesitamos como sociedad para influir en nuestras legislaciones para que se haga un poco más al respecto? Porque son temas que no se tocan, querida. Pues no se tocan también por la ignorancia, ¿no? Digo, porque si tenemos unas legislaciones en las que no contemplan todo este tipo de, pues sí, detalles sobre la subrogación del vientre, si no lo tenemos claro en la legislación, o de plano no existe, ¿no? O cuando lo legislan lo dejan con vacíos, pues al final de cuentas lo que se está denotando es lo que pasa con muchas de las legislaciones, pues la ignorancia del tema, ¿no? Porque cuando se llevan a cabo las comisiones para legislar, ¿no? A mí que me ha tocado participar en comisiones de la Asamblea Legislativa para la creación de leyes, específicamente participé en los foros de la legislación de la Ley de Publicidad Exterior, ¿no? Cuando ves ese tipo de comisiones, de foros, en el que lo que abunda es la falta de preparación, de conocimiento, ¿no? De conocimiento del tema, porque este es un tema científico, ¿no? Claro. Este es un tema científico. Entonces, si no nos hacemos llegar de ese conocimiento científico, pues vamos a tener o a seguir legislando con los pies, ¿no? U omitiendo esa legislación, o con criterios que se quedan cortos, ¿no? O convirtiéndolas en esos Frankensteins que de repente hacen y que no tienen claro, literal ni pies ni cabeza, ¿no? No, y además porque cuando hablan, lo que comentábamos hace un momento, de las edades, ¿no? De las edades de la mamá gestante y de los papás, me llama la atención que dice, específicamente habla de que la mamá debe de tener menos de 40 años. Y no habla del papá, ¿eh? Ese es el criterio. Estas políticas androcentristas que les digo yo, que sigue rigiendo el patriarcado en todos lados, entonces, queridos míos, porque sí, precisamente y el papá, se habla. Sí, claro. Exacto. Sí, claro. Y ahí se suman todos a Matusalén, ¿no? Sí, que a claro. los 200 y tantos años tenía todavía hijos, estos que les gusta leer la Biblia, pero no es tanto por ahí, hasta donde también el material genético se va devaluando, desgastando, y en dados casos, pues tanto pesa por parte de la madre como debe de pesar por parte del padre. Digo, al final somos seres humanos. Y ahí habla específicamente de la mamá,
Exacto. ¿No? La mamá de tener menos de 40 años, ¿no? Pero por eso, ¿quién legisla? Le digo, las políticas androcentristas que seguimos manteniendo, no solamente en México, en la mayor parte del mundo. Y sobre este tema yo creo que se va a hablar mucho más, querida mía, porque países de Europa están hablando de comunidades ya viejas, que hay muy pocos niños. Entonces, estos temas yo creo que en estas décadas que vienen van a ser punto muy, muy fuerte en las discusiones, ¿no? Sí, claro, porque lo que te decía hace un momento, hay madres solteras mujeres que quieren ser madres solteras, ¿no? Y buscan un vientre, ¿no? Un vientre porque pues ya no tienen la edad biológica para ser madres, ¿no? Como lo comentábamos, hay muchas legislaciones que ya les dan esa posibilidad, no solo, y hablan específicamente parejas heterosexuales y madres solteras, ¿no? Entonces, mujeres solteras, perdón. Habla de mujeres solteras y parejas heterosexuales. Bueno, pues entonces está dejando a un lado las parejas homosexuales y a un lado a los hombres solteros, ¿no? Exacto. Que también existe. Existe, y mucho. Pues queridos amigos, como se pueden dar cuenta, el tema da para mucho y aparte queda para el análisis, para la retroalimentación, para que nos manden sus preguntas, sus dudas, sus aportes sobre todo, que vaya que nos hacen falta y que eso nos va engrandeciendo cada día más aquí en INADEC TV. Y pues el tiempo se nos fue, querida mía, así rapidísimo. ¿Con qué nos cierras? ¿Con qué le dejamos aquí a nuestro público que nos sigue? Pues un llamado a los legisladores, al igual que hace 8 días, ¿no? Porque tenemos mucho trabajo, tenemos muchos vacíos legales respecto al tema, tanto la fecundación in vitro como el caso de la subrogación del vientre, ¿no? Hay que entrarle al tema, pero hay que entrarle con conocimiento, ¿no? Y a mis alumnos un llamado porque otro tema de tesis. Exactamente, queridos amigos, a eso iba yo. Un llamado también, no solamente a los legisladores, un llamado a los académicos. El poner esos temas sobre la mesa, sobre el escritorio para debatirlo con los alumnos, porque en esa evolución del pensamiento que vamos buscando desde las aulas, yo creo que es mucho más interesante, porque los legisladores pues no todos saben de leyes, pero si los que saben de leyes y están aprendiendo de ello, van poniendo esos temas en la mesa y lo van sacando con la familia y la sociedad en las redes sociales, pues eso nos va a dar un empuje más, ¿no? Para hablar de ello, porque precisamente no se conoce porque no se habla del caso. Exactamente. Entonces, pues desde aquí del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, queridos amigos, queda un tema más sobre la mesa para la discusión, para el análisis, para aportar. Y pues agradecemos muchísimo, doctora Paola. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, INADEC TV. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias. Nuestra catedrática de aquí en los lunes de INADEC TV, catedráticos del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, que como pueden ver, queridos amigos, nos comparten temas tan importantes para la sociedad y para el mundo completo. Entonces, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y vaya que va a haber temas y ya nos seguiremos viendo por aquí, doctora. Perfecto, muchísimas gracias. Un programa más, queridos amigos, los esperamos el día de mañana. Saben que los días de mañana tenemos médico legal que están acompañándonos. Por aquí va a estar mañana el licenciado Enrique, que es la otra parte de médico legal, que juntamente con el doctor Daniel Rojas nos acompañan los martes. Los esperamos el día de mañana con un tema, como siempre, interesante. Tengan una tarde excelente. Soy Delia Linares Alvarado y ya saben que desde INADEC TV, más que leyes, educando la conciencia. Nos vemos mañana. Gracias.